Primero, buenas tardes, estimada doctora María Fernanda Rivero. Buenas tardes a toda nuestra apreciada comunidad. Le damos la bienvenida a la segunda sesión del tercer programa de arbitraje nacional e internacional. El evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resoluciones de Disputas Amazonas, CAR Amazonas. Mi nombre es Rosa Elvira Vera Olano, y en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderadora. Las sesiones de este programa de arbitraje tienen como finalidad dar a conocer el panorama actual del arbitraje visto desde una perspectiva tanto nacional como internacional. En este, en, en este sentido, contaremos con la participación de destacados ponentes, los cuales aportarán desde su experiencia diversas reflexiones sobre el área del derecho arbitral. En esta tarde tengo realmente el agrado de presentar la segunda sesión, la cual contará con la participación de la doctora María Fernanda Rivero, con la temática titulada Ampliando los horizontes del convenio arbitral, inclusión de partes no firmantes, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctora María Fernanda, tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias al Centro de Arbitraje por justamente la invitación. Y muchas gracias también por la diferencia en justamente estos temas tan interesantes que aún siguen en boga. Seguimos revisando muchos aspectos importantes e interesantes de la ley de arbitraje y se siguen generando controversias relacionadas a estos temas. Entonces, a efectos de que nosotros podamos ahondar más en algunos puntos importantes o interesantes sobre estos temas, pues sí considero o sí es importante poder revisar alguno de los puntos esenciales que ha generado mayor controversia, como lo es la extensión del convenio arbitral, ¿sí? Un segundito, me parece que ahora sí, ¿sí? Yo tengo un pequeñín que es todavía chiquitito y está muy juguetón. Entonces les voy a compartir mi pantalla a efectos de que podamos pues avanzar esta sesión con algunas ayudas visuales, ¿sí? Y también para que podamos ir revisando algunos puntos interesantes que considero que podríamos tocar el día de hoy, ¿sí? Sí, Entonces, disculpe, doctora, antes de continuar, permítame nada más brevemente indicar una breve reseña de su historia académica, por favor. Bien, ok, gracias. la doctora María Fernanda es abogada con maestría en arbitraje internacional y estudios de posgrado en Derecho Civil y Comercial, así como en gestión y dirección de proyectos. Cuenta con especializaciones en Derecho de la Construcción, contratos internacionales, Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Contrataciones Públicas, Design Thinking y Gestión de Proyectos. Se desempeña como una docente universitaria, árbitra y adjudicadora. Previo inicio a la sesión, recordarles que finalizada la ponencia se procederá a realizar una ronda de preguntas. En este sentido, les pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o de su defecto activando el micrófono. Dicho esto, sin nada más que añadir, damos inicio a la segunda sesión académica del tercer programa de arbitraje nacional e internacional. Le damos pase, doctora María Fernanda, para el inicio de su exposición. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito, me avisan si se ve. ¿Sí? Por favor, me confirman si es que se ve. Sí, sí se aprecia, mi estimado doctor. Ya, muchísimas gracias. Entonces, como les estaba mencionando, hoy día vamos a ver un tema muy interesante que es ampliando horizontes en el convenio arbitral. Mm, ya.
justamente vamos a ver el tema de ampliando horizontes del convenio arbitral e inclusión a partes no firmantes. Vamos a ver algunos aspectos interesantes sobre los cuales se han desarrollado algunos ejes sobre la denominación si se les llama partes, si se les llama terceros, si efectivamente estamos respetando este principio de relatividad de los contratos, si es que o cuándo es que nosotros podríamos romper esta situación específica que nos da justamente esta salvedad de esta vinculatoriedad que van a tener las partes a efectos de poder revisar, pues, que existe ya un actor adicional al que usualmente se tenía o al que inicialmente se tenía en el contrato firmante. Entonces, esto es uno de los aspectos interesantes que vamos a revisar el día de hoy y que considero yo que van a ser quizá materia de discusión en algunos puntos, porque sí ha sido pues bastante en su momento discutido algunos puntos esenciales sobre esta incorporación, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con una frase que pues plantea González de Cosío, que es el que toma botín, el que toma el botín, toma la carga. ¿A qué me quiero referir con esto y a qué nos vamos a referir con esto? Es que justamente el kit del asunto, el punto medular sobre el cual se establece esta incorporación a una parte no signataria, es aquella persona que ha derivado o puede beneficiarse con algún aspecto interesante, pero bueno, este beneficio va a tener de forma necesaria o inminente la incorporación de esta parte que no ha suscrito o que no es directamente vinculada en esta relación contractual que ha sido generada en un contrato, en un documento contractual, pero con algunos em, características especiales que, bueno, lo establecen en el caso de nuestra legislación, la ley de arbitraje, la 1071, pues se advierte que en realidad es más que una persona que puede encontrarse afectado de cierta forma, tanto positiva o negativamente, por este vínculo contractual, sino que establece determinadas características a efectos de advertir que esta persona específica está tomando este lapicero, por ejemplo, y no solo va a tomar este lapicero, sino va a tomar la tinta, lo que corresponde, no sé, pues el resorte y todo lo que compone este lapicero. ¿Sí? Ahora vamos a iniciar con algunos aspectos interesantes. ¿Qué es el convenio arbitral? A efectos de que entremos en contexto, ¿ya? El convenio arbitral es el acuerdo de voluntades para someter a las controversias a arbitraje. Nosotros sabemos que el arbitraje es una excepción, ¿sí? Y al ser una excepción, el arbitraje necesita de forma obligatoria que exista un componente de consenso entre las partes que desean abstraerse de la jurisdicción que por defecto y por derecho les corresponde, que es la jurisdicción ordinaria, la del Poder Judicial en el caso del Perú, y someterse a que estos conflictos que puedan surgir de una relación contractual específica, pues puedan ser sometidos ante un tercero imparcial, ¿ya? Que es una de las características que debería tener un árbitro, independiente y que, de acuerdo a alguno de los aspectos importantes o interesantes que nos otorga el arbitraje, es una persona que sea especializada en estos temas, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente el convenio arbitral? Un acuerdo de voluntades. Es un acto, ¿sí? Es un acto. Independiente, sí. Ya cuando vean convenio arbitral, van a ver que justamente el convenio arbitral es una isla dentro de este conjunto o de este continente que es el documento contractual, que es el contrato per se, sobre el cual pues pueden ocurrir determinadas situaciones como incluso discutirse la nulidad del contrato, pero eso no va a afectar el convenio arbitral con respecto a la decisión que han tenido las partes de someter cualquier controversia o algunas, dependiendo de lo que las partes así hayan decidido, que éstas deban ser sometidas a arbitraje. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque si es que yo en un contrato no pacto que las partes van a ir a arbitraje, tengo un convenio arbitral, no lo tengo. Si es que las partes han expresado de forma expresa cómo es que van a someter las controversias y dentro de esa forma en la que van a someter las controversias deciden y señalan que esta va a ser sometida ante un tribunal arbitral, pues tiene que ser de forma expresa.
¿sí? Así lo dice el artículo 13 del Decreto Legislativo 1071, que habla sobre el convenio arbitral. Y justamente señala estos aspectos interesantes, ¿sí? La naturaleza es contractual y responde a la autonomía de la voluntad como pilar. ¿Qué quiere decir esto? Que el consentimiento es la piedra angular del convenio arbitral. Si es que no hay consentimiento de las partes de querer someterse a arbitraje, entonces, ¿qué corresponde? Que sus controversias sean resueltas en el Poder Judicial. Es más, si es que las partes, existe una parte que, por ejemplo, señala, no, no nos hemos sometido a arbitraje, y aún así se prosigue con el arbitraje y el tribunal arbitral dice, no, yo considero que debe verse en arbitraje por, no sé, la especialidad de la controversia que se está revisando, estaríamos violando uno de los aspectos importantes y uno de los principios fundamentales, que es el derecho al juez natural que nosotros tenemos por derecho, que está en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque sobre esto van a sentarse las bases sobre la existencia de un convenio arbitral, la existencia o la arbitrabilidad objetiva y subjetiva que vaya a ser efectuada en cada una de las controversias. Cuando estamos hablando de arbitrabilidad subjetiva, estamos hablando de que las partes tienen o se encuentran habilitados para poder solucionar las controversias en arbitraje, las partes. Y sobre estas partes, sobre la arbitrabilidad subjetiva, es sobre lo cual se basa la incorporación de las partes no signatarias. Por otro lado, la arbitrabilidad objetiva se basa en las materias controvertidas que pueden ser sometidas a arbitraje. Por ejemplo, en un convenio arbitral yo puedo establecer que las controversias relacionadas a resolución de contrato van a ser sometidas a arbitraje. Las demás, no. Si yo estoy hablando de incumplimiento contractual, de aplicación de penalidades, no sé, de no pago, entonces esas controversias, de acuerdo a lo que me dice de forma expresa mi convenio arbitral, pues van a tener que ser sometidas ante el juez natural, ¿sí? Entonces, esto es importante porque va a abrir justamente un punto de discusión sobre el cual muchas de las partes señalan que se les puede ver afectados sus derechos, que es la incorporación de una parte que no ha manifestado su voluntad de someterse de someter, pues, o de incorporarse en este tipo de controversias para empezar y también, aparte de incorporarla para que pueda resolver o para que pueda ser obligada a cumplir con alguna disposición, pues aparte de esta situación, ¿qué sucede? Pues eh, se le incorpora. Se le incorpora como si esto hubiera sometido o hubiera declarado de alguna forma o manifestado su, em, su voluntad. Y sobre esto es justamente lo que les menciono sobre el punto medular sobre el cual van a orbitar diferentes teorías o diferentes argumentos sobre la extensión del convenio arbitral. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otro punto interesante, que es el principio de relatividad de los contratos o res inter alios acta. ¿Ya? Ustedes saben, y entiendo que ya lo han visto en su momento, que es que justamente solo vincula a las partes que han suscrito un acto, un contrato. ¿Ya? Esto está fundamentado en la seguridad jurídica contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo firmo el contrato, por ejemplo, con Silvana, ¿ya? No puedo decirle luego a Tatiana que cumpla con las obligaciones de Silvana, ¿cierto? O Silvana no puede exigirle a Tatiana que cumpla con mis obligaciones. Quiere decir que únicamente el universo sobre el cual se van a desplegar los derechos y obligaciones, a efectos de que puedan ser exigidos, van a ser entre las partes con lo suscrito. Sobre eso se basa el principio de relatividad de los contratos, ¿sí? Y ese principio es interesante o importante porque entra también a tallar sobre si es que estamos transgrediendo, distorsionando este principio de relatividad de los contratos con la extensión de un convenio arbitral, debido a que el convenio arbitral es eso, exigirle a un tercero, por ejemplo, existe un contrato entre Silvana y Tatiana, y me van a exigir a mí cumplir con las obligaciones que tiene alguna de ellas dos. Yo he suscrito ese contrato, he aceptado las condiciones, es más, he aceptado abstraerme de la jurisdicción ordinaria para que sean sometidas esas controversias ante un tribunal arbitral. Entonces, es ahí en donde se plantean diferentes interrogantes sobre cómo es que debería interpretarse y aplicarse esta extensión del convenio arbitral, más aún cuando en nuestra legislación no solo ha quedado, o sea, ha pasado o ha salido de ese velo de teoría y
se ha concretizado en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1071. ¿Sí? Entonces, veamos qué nos dice el artículo 14 de forma general y luego vamos a ir desmenuzando un poquito qué nos dice sobre algunos supuestos para la extensión del convenio arbitral. ¿Sí? Este es el artículo 14 del decreto legislativo que norma el arbitraje, el 1071, y nos dice que el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución, terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. ¿Qué quiere decir esto? También se extiende a que ellos pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. ¿Sí? Vamos a revisar esto en un segundito. Nosotros sabemos que existen, existen como que dos grandes grupos sobre la extensión del convenio arbitral. ¿Ya? La extensión no busca imponer al arbitraje, sino encontrar el consentimiento y la conexión necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer una especie de búsqueda a lo detective a efectos de advertir aquellas conductas o aquellas situaciones que hayan generado que esta tercera persona no sea una persona de a pie, una persona común, no va a ser una persona corriente, va a ser una persona que ha tenido algún tipo de participación activa y determinante durante la negociación, ejecución, terminación, celebración del contrato o pudiera haber derivado algún beneficio, como me dice el artículo 14. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque sobre esto se van a derivar diferentes teorías, ¿sí? Porque nosotros cuando revisemos, cuando veamos en un ratito lo que nos dice el artículo 14 sobre la extensión del convenio arbitral, también vamos a ver algunos aspectos interesantes sobre las teorías que existen sobre esta extensión del convenio arbitral. ¿Por qué? Porque en algunas legislaciones no existe este principio o esta salvedad que nos da a nosotros nuestra legislación, que es la extensión del artículo 14. Y entonces, ¿qué es lo que se aplica? O es más, ¿cómo es que inició? Con la aplicación de teorías en atención a un razonamiento lógico sobre la búsqueda de cuál es la situación sobre la cual se ha generado o cuáles son los aspectos sobre los cuales se puede entender que esta parte que está por ahí en realidad no es una parte que esté de casualidad, es una parte que ha buscado encontrarse en esa situación y que ha tenido una relación específica con alguna de las partes o con ambas partes. ¿Ya? Entonces existen dos grandes corrientes, la consensualista que busca una manifestación de voluntad expresa, tácita e implícita, y una no consensualista que es la equidad y la justicia. Se basa en los principios que impiden que una de las partes se aproveche de una situación. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a traer a colación nuevamente lo que nos dice González de Cosío sobre el que tome botín toma la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo borrar con una mano lo que estoy escribiendo con la otra. Yo no puedo contradecirme y decir, a ver, yo, espaldándome o respaldándome en el principio de relatividad de los contratos, voy a decir, disculpe, pero yo no tengo nada que ver con esta situación, pero he derivado beneficios. ¿Sí? Entonces, yo no podría decir que efectivamente estoy actuando bajo el principio de buena fe como una parte o como un tercero, o como ahora vamos a revisar si es que es una parte o tercero, o como parte de del contrato, de repente son partes que sí han suscrito ese contrato, si es que yo me escudo en decir, pues esta persona no tiene nada que ver, no puede ser incorporada, esto no puede derivársele ninguna obligación, a pesar de que sí ha sido beneficiado con los frutos de repente que se han podido obtener de este vínculo contractual. Sí, entonces vamos a analizar lo que nos dice el decreto legislativo, el artículo 14 del DL 1071. ¿Qué nos dice? Nos dice que el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje según la buena fe se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o el convenio que esté relacionado. Ya, ahora sí. Entonces, como les estaba mencionando, eh, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Y ahorita vamos a entrar en una situación en la que pues cualquier parte podría decir que se está extendiendo el convenio arbitral a cualquier parte que pueda tener algún tipo de relación con el contrato, que podría ser, no sé, pues un subcontratista, un trabajador, un abogado. No.
¿sí? Justamente la norma es bastante clara e incluso sigue algunas disposiciones que nos dice que han establecido algunas resoluciones ya bastante antiguas sobre algunas cuestiones de incorporación a partes no signatarias, tu participación tiene que ser determinante y activa durante la ejecución de un contrato o determinante y activa para la negociación de ese contrato, para la suscripción de ese contrato, para la ejecución o terminación. ¿Sí? Tiene que ser tan importante que sin esta participación, ¿ya? No se hubiera podido culminar. Ya, esto no quiere decir que, por ejemplo, estamos hablando de una obra, no sé, pues la ejecución o en la presentación o el envío, no sé, de unos ascensores vayan a ser determinantes para la culminación del contrato. Claro que sí, pueden ser un componente importante sobre el cual el rompecabezas no va a estar terminado, definitivamente y no va a poder hacerse la entrega del proyecto, pero eso no quiere decir que sin justamente estos ascensores, pues no vaya a tenerse una edificación importante. Quiere decir, por ejemplo, cuando existen subcontrataciones para la ejecución de determinados aspectos que son importantes en la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de la edificación, que esta parte se haya encargado, no sé, pues de, de la ejecución de todo el casco del proyecto, de la edificación. Es un aspecto importante, sí, porque va ligada con el aspecto nuclear. Tendría que revisarse cuáles son los argumentos o los aspectos que están regulados en el contrato, sí, pero podría derivársele algún tipo de obligación a ellos. Habría que revisar cuáles son los argumentos sobre los cuales o los detalles que existen en esos contratos. Por ejemplo, eso es un ejemplo, una participación activa. Por ejemplo, otra situación es que exista, por ejemplo, un know-how por parte de alguna de las empresas que sea importante sobre la cual o sin la cual no se haya podido culminar de repente un proyecto. Hay proyectos especializados, bastante especializados, sobre los cuales algunos contratistas se establecen y dicen yo puedo ejecutarlo, pero en realidad no lo terminan ejecutando ellos, sino de repente a veces sus matrices. Y a veces estamos hablando de filiales. En un ratito vamos a hablar de la diferencia entre sucursal y filial, que entiendo que sí lo saben, pero es importante. Incluso vamos a tratarlo un poquito cuando veamos uno de los casos que tengo para la clase del día de hoy. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque básicamente, y quien justamente está entregando este conocimiento para que pueda ser entregado este contrato o este proyecto, va a ser no la persona que lo está suscribiendo, sino lo está haciendo con ayuda y participación de un tercero. ¿Sí? Y ese tercero definitivamente está derivando beneficios de cierta forma. ¿Sí? Del contrato que comprende el convenio arbitral, tiene que existir un convenio arbitral en esta situación específica. ¿Por qué? Porque si no existe un convenio arbitral, entonces, pues podrá haber una participación activa y determinante, pero no estamos hablando de una extensión de convenio arbitral, sino de una incorporación de un tercero con algún tipo de vínculo en este contrato. Y si es así, se podrán utilizar las herramientas procesales civiles que nos da el Código Civil a efectos de incorporar a partes o a terceros que tengan algún tipo de injerencia en esta relación o esta controversia que se está revisando. ¿Sí? Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. ¿Ya? Y eso es importante porque, ya, porque, por ejemplo, van a existir personas, por ejemplo, acá no se da mucho o acá está muchísimo más regulado, pero en otros lugares existen los lobbies, por ejemplo, ¿sí? Y estos lobbies son importantes porque de cierta forma la suscripción o la creación o la modificación o alguna situación que cambie una condición específica, ¿ya? Sobre, no sé, una relación contractual, ¿va a generar un beneficio para este lobby? Sí, podría ser, pero podríamos decir lo mismo de un abogado en el cual pues se establecen determinadas situaciones o relaciones contractuales, por ejemplo, un abogado en la ejecución misma de un proyecto o como asesor legal y no por eso va a estar de forma automáticamente incorporado como una parte signataria o una parte no signataria. Entonces, sí hay derivación de beneficios del contrato, sí, pero no tienen que estar ligadas con la naturaleza de la razón de ser de los servicios que pueda brindar cada una de las dos partes. Es más, la derivación de beneficios tiene que ser directa y no indirecta a través de, por ejemplo, alguna suerte de pago como prestación de servicios, ¿no? Sino tiene que ser, no sé, pues un porcentaje de este monto que vaya a ser generado de las utilidades de la ejecución misma del proyecto. Podría ser, es un ejemplo, ¿ya? Pero habría que revisarse algunas situaciones específicas.
Fundamentos para la extensión del convenio arbitral más allá del texto. ¿Qué nos dice Conejero Ross y René Irra sobre este aspecto? Nos dice que la extensión del convenio arbitral en una parte no signataria es el mecanismo que permite, en virtud de las concurrencias de determinados elementos, fácticos y jurídicos la vinculación de una parte con un acuerdo arbitral a pesar de no haber firmado el contrato que lo contiene. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente la extensión de un convenio arbitral es que esta parte que no tiene nada que ver, es un tercero, ya es una parte X, ya en esta ecuación, ya de la nada comienza a tener un protagonismo importante como las dos partes que han suscrito el contrato, las tres partes que hubieran suscrito el contrato o cuántas partes hubieran suscrito el contrato. ¿Por qué? Por algunos elementos fácticos y jurídicos que me hacen entender a mí que ya deja de ser una parte X incógnita, sino comienza a tener una parte con una denominación específica, que va a ser una parte no signataria, pero parte al fin. ¿Ya? Extensión del convenio arbitral, nosotros habíamos estado hablando y se le dice a la extensión del convenio arbitral a una parte o a un tercero. ¿Qué creen ustedes? No sé si por ahí tienen su micro prendido, pueden acceder a su micro, pero pueden comentarme de repente quizá qué es lo que ustedes creen o qué es lo que ha pasado hasta el momento. Entonces me avisan, levantan la manito o prenden el micro para que podamos conversar sobre ese punto porque sí ha generado pues mucha revuelo en su momento, o algunas partes simplemente dicen, bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Yo puedo decir parte o tercero y es lo mismo porque estamos hablando de eso, ¿no? Igual en procesal civil se habla tercero, entonces se habla de un tercero y en el arbitraje se habla de una parte y como algunos dicen, ¿no? Como en el arbitraje lo que quieren es cambiar siempre los nombres a las actuaciones procesales que se tienen, entonces básicamente lo mismo, un tercero y una parte es lo mismo, tercero en proceso judicial y parte en el arbitraje. Puede ser. César, dime. Sí, justo, bueno, respecto a ese punto, considero que nos referimos a una parte como tal, porque esa extensión de convenio arbitral, por ejemplo, en el supuesto que se marque dentro de la negociación y ejecución de un contrato, pues sea una especie de consentimiento tácito que lo convierte en parte, pero no signatario. No estaríamos en ningún momento frente a un tercero, porque a pesar de que la figura a veces algunos lo consideren como un tercero porque para realizar esa extensión de la comida arbitral tendría que haber un análisis, pero en esencia, este análisis pues, se hace posteriormente, pero el momento en donde se extiende ese convenio es donde tiene la participación determinante de esa ejecución de contrato. Doctora, disculpe, no sé si, ya sé que no estamos en la etapa de preguntas, doctora, pero para ir en hila con la exposición, me gustaría consultarle sobre algo, no sé si fuera posible. Coméntame, coméntame. Sí, sí, doctora. Bueno, tengo muchas dudas respecto a este tema de la expresión de la comida arbitral, pero cuando estamos frente a un contrato público, digamos, cuando estoy nace la entidad y contrata con una empresa contratista para que se encargue de la ejecución de una obra, por ejemplo, y ahí es donde se pone la situación, ¿qué pasa cuando ese contratista subcontrata alguna prestación que está a su carga, subcontrata, pero en ese ámbito público se puede extender el convenio arbitral a ese subcontratista, teniendo en cuenta que en este caso la administración, la entidad, para que manifieste voluntad, pues tiene todo lo normado, ¿no? La norma de contrataciones, y también entendiendo que si le extendemos el convenio a ese subcontratista, entendiendo que también el convenio arbitral es un contrato, estaríamos siempre en contra de la libertad de concurrencia, el principio de libertad de concurrencia, porque le estamos dando una ventaja a ese subcontratista que no ha pasado por ningún procedimiento de selección. ¿Y cómo se ve en el ámbito público esa selección? ¿Es posible o nunca es posible? No, sí es posible justamente esta extensión de convenio arbitral a otras partes dentro de un ámbito de contratos suscritos con el Estado, ya independientemente si es bajo la ley de contrataciones con el Estado, si es una APP, si es una obra por impuesto, etcétera, ¿sí? Entonces, sí se le puede extender el convenio arbitral a una parte no signataria en un contrato con el Estado, sí, pero tendría que revisarse son esos supuestos. Por ejemplo, la incorporación o la suscripción de un contrato del contratista con el subcontratista podría generar una extensión del convenio arbitral.
su participación es activa y determinante durante la ejecución misma del proyecto. Va a ser importante, va a ser relevante sobre la cual se va a ejecutar este proyecto. Sí es un componente, como les había mencionado en su momento. Sí de repente establece el cumplimiento de una de las obligaciones. Perfecto. Pero para esto es importante tener en cuenta algunos aspectos específicos. Primero, la suscripción de un contrato a efectos de subcontratar determinadas actividades no puede superar determinado porcentaje de la ejecución misma del proyecto. Y ese porcentaje es mucho menos a la mitad de la ejecución misma del contrato general. Me parece que es 30% máximo. ¿Ya? Segundo, no pueden ejecutarse, no pueden subcontratarse actividades propiamente relacionadas con la ejecución misma del proyecto. Por ejemplo, yo puedo ejecutar o subcontratar de repente el suministro de repente de determinadas carpetas. ¿Para qué? Para que yo pueda incorporarlas si estamos ante un contrato de suma alzada para la entrega, por ejemplo, de un colegio. ¿Sí? Pero justamente esto está relacionado directamente con la ejecución misma de del proyecto en general, no. Con quien yo he suscrito el contrato, ¿se encarga de ejecutar, de realizar carpetas? No. ¿Sí? Entonces, justamente está relacionada con estas actividades que están propiamente relacionadas con quien ha suscrito el contrato directamente con la entidad y con quienes el contratista suscriba esos contratos a efectos de que le provea, no sé, de determinados focos, de determinados utensilios, de la ejecución de repente de determinados pisos, si estamos ante una situación o alguna necesidad de realizar algún piso específico para que se puedan realizar determinados análisis cuando estamos ante un, no sé, pues un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, sí podría entenderse, hasta bien general, ¿me ves, Giovanni? 30%. O sea, sí podría extenderse el convenio arbitral a una parte no signataria, pero en determinadas situaciones, ¿sí? Y peor aún, entendiendo que van a existir, por ejemplo, existe un tope específico para la ejecución misma de esta subcontratación, ¿ya? Tendría que verse si es que este o esta por decirlo así, ¿no? Esta obviedad de este porcentaje que me establece la norma, ¿sí? Y de repente yo digo, no es el 30, ha sido el 80 o 90% de la ejecución misma del proyecto, para empezar, no está de acuerdo a lo que me dice o que me establece la norma y por ende podría tener diferentes causales de sanciones para este subcontratista, ¿sí? Entonces, ¿es importante considerar esta situación? Sí. Ahora, por el otro lado, existen situaciones en las cuales un contratista podría incorporar como parte no signataria a otra entidad más allá de la que se tiene y ahí han existido diferentes actuaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las entidades reguladoras lo que hacen es hacer una participación o tener una participación tan importante o tan determinante sobre la toma de decisiones que puedan tener entidades públicas, que muchas veces prácticamente son las personas o son las entidades que básicamente deciden sobre qué va a decidir, valga la redundancia, esa otra entidad. Y eso muchas veces ha generado una incertidumbre de si se puede extender este convenio arbitral a partes no signatarias siendo entidades públicas. ¿Ya? Entonces ahí estamos ante otra situación. Ya no es al subcontratista, al contratista, ya es a quien soporta a la entidad para la toma de decisiones y quien básicamente le da el know-how a la entidad a efectos de que pueda tomar una decisión específica sobre determinadas actuaciones o actividades contractuales. Entonces, y sobre eso también existen, pues, existe, y me parece que hay un artículo sobre ese punto, pero han existido determinadas o un sinfín de controversias al respecto, ¿no? ¿Y por qué? Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es el sentido de traer a otra entidad a efectos de que pueda solucionar las controversias? Pues uno de esos aspectos sobre los cuales se han establecido, los asuntos sobre los cuales se han extendido el convenio arbitral a estas otras entidades a efectos de que puedan solucionar o revisar algunas controversias es justamente el tema de, primero, la capacidad de respuesta que pueden tener. ¿Por qué? Porque básicamente la entidad con quien se ha suscrito el contrato pues es una entidad que no ha tomado prácticamente ninguna decisión sin un informe técnico emitido por esta autoridad reguladora, ¿ya? Y segundo,
Pues porque la forma o la capacidad de repente de endeudamiento que pueden tener alguna u otra, o la forma en la que establecen de repente el cronograma de pagos o la atención de determinados cumplimientos, pues lo puede hacer básicamente o están a cargo de la entidad reguladora y no de la propia entidad. Entonces ahí existen también situaciones sobre las cuales se debe entender que podría extenderse el convenio arbitral. No es usual, ojo, no es usual. ¿Sí? Porque aquí lo que vamos a revisar es justamente esa transgresión, vamos a romper un poquito ese concepto que nosotros tenemos de la relatividad a los contratos, del principio de relatividad a los contratos, y vamos a entrar a tallar muchas veces y básicamente cuando estamos ante estas situaciones es cuáles son estas actividades que me van a hacer ver que a simple vista, ¿ya? Está actuando como una parte real. Y eso lo vamos a ver en un segundito, no se preocupe. Pero sí, sí se puede extender, pero no necesariamente por la subcontratación, sino, por ejemplo, ¿ya? Podríamos estar hablando de una filial. ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando de una filial y ustedes saben que las filiales sí tienen autonomía de la personalidad jurídica, a diferencia de de las sucursales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en realidad la filial es quien suscribió el contrato. Imagínense que se llame, no sé, Lapiceros Sucursal Perú. No, es Lapiceros Filial Perú, ya, se va a llamar así. Y yo tengo la matriz en otro país. Imagínense que está en Colombia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en este caso específico? Nosotros vemos que, y a lo largo de la ejecución misma del contrato, nosotros vemos que en realidad quien habla conmigo todo el tiempo y a que se le hacen los pagos es de repente a las cuentas de repente de la de la filial Perú, pero quien toma las decisiones y quien habla conmigo y quien me cartea y quien envía los correos electrónicos es de repente el gerente de operaciones de Lapiceros Colombia, Matriz. Entonces, al momento de ejecutar mismo el proyecto, nosotros vamos a ver que finalmente con quién es con quien yo voy a tener relación durante toda la ejecución del contrato, a efectos de que yo pueda entender y saber y sobreentender, ¿ya? Que estoy teniendo una relación más allá de con quien yo suscribí el contrato, sino con quien, quizá quien les está prestando el know-how a esta filial. Y en esos casos, por ejemplo, sí podría extenderse el convenio arbitral a matrices. En el caso de filiales. En el caso de sucursales, pues ustedes saben que no tiene autonomía la personalidad jurídica, entonces básicamente cuando estamos hablando de una suscripción de un contrato por una sucursal, pues básicamente lo está haciendo a nombre de la matriz. En esos casos específicos sí podría entenderse y en esos casos no vamos a estar ante una extensión de convenio arbitral, simplemente a la incoación de una parte o pues puesta a conocimiento de la matriz sobre las actividades que esté realizando, no sé, pues uno de los miembros del cuerpo que componen la matriz, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, como estaba señalando César, cuando nosotros estamos hablando de una parte y de un tercero, estamos hablando de aspectos distintos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de procesal civil y cuando nosotros hablamos de, de un tercero, ¿ya? Estamos hablando básicamente y en algunas situaciones, ¿ya? De una persona que puede tener interés jurídico, que puede verse afectado quizá con algún resultado y que puede intervenir de repente en el proceso o no. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí es donde yo hago o solicito muchas veces la incorporación de de ese tercero como litisconsorte dentro de este proceso judicial, sí, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de una parte signataria, estamos hablando más allá de su actividad como tercero que pueda tener algún tipo de afectación o algún tipo de interés en el resultado que se vaya a tener, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice, o bueno, revisando un poquito a Conejero Ross, nos dice que la extensión del convenio arbitral se va a dar en estas situaciones específicas, ¿ya? Así, la idea de extensión solo cobra sentido si se mira como una extensión más allá de la forma del contrato, ¿ya? O de las partes que lo han firmado, pero no como una extensión del alcance natural del convenio arbitral que sigue siendo el mismo, ¿ya? O sea, yo no voy a, básicamente, imaginarme que este círculo sobre el cual, o este manto sobre el cual va a caer a las partes que van a ser afectadas con este convenio arbitral de la nada, pues se va a extender, ¿ya? Segundo, porque el término tercero en este contexto es incorrecto, dado que si el análisis lleva a la conclusión de que un individuo o una entidad no signataria ha consentido
ha consentido en quedar vinculado en el convenio arbitral, se trata de una auténtica parte del mismo y no de un tercero. ¿Qué quiere decir? Que no es una persona que está de espaldas respecto a las actividades o controversias u obligaciones y derechos que se están efectuando en esta relación contractual, ¿no? Sino es una parte que está mirando de forma directa y de frente qué es lo que está sucediendo y qué actividades se están desarrollando respecto a esta relación jurídica. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que la exención del convenio arbitral se da a una parte y no a un tercero, ¿ya? Porque vamos a ver, y lo que hemos revisado hace un ratito, va a ser prácticamente una parte que va a tener un interés legítimo con respecto al convenio arbitral y con respecto a las soluciones que puedan llegarse respecto a estas controversias, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre el principio de relatividad de los contratos. ¿Ya? El principio de relatividad de los contratos señala y nos dice que los contratos solo producen efectos entre las partes. ¿Ya? Y aquí es sobre lo que tanto se pelea cuando las partes argumentan que existe una extensión del convenio arbitral, porque dicen, a ver, existe un principio y este principio me establece que el único vínculo o el universo que ustedes han generado es entre ustedes. En base a la autonomía de la voluntad, perfecto, pero esa autonomía de la voluntad no la he manifestado yo como otra parte que estoy siendo afectada y que quieren incorporar en este arbitraje. Son ustedes. Y que yo esté pasando por ahí y de la nada pues tenga algún tipo de relación o a ustedes hayan suscrito algún contrato que pueda tener alguna repercusión sobre mí, no quiere decir que yo haya manifestado la voluntad de querer someterme a este arbitraje. Básicamente es que esta parte pues, no puede ser incorporada a este arbitraje eh, si es que no lo ha manifestado de forma expresa. Ya, como les estaba mencionando, el artículo 13 del decreto legislativo 1071 nos dice eso, nos dice que el convenio arbitral se va a entender pues por cuando éste sea escrito o por cualquier medio que me permita su ulterior consulta. ¿Por qué? Porque el convenio arbitral y el arbitraje nuevamente son la excepción, como nos dice Flamiera Ayala. Nos dice, no puede extenderse el convenio arbitral o se va a entender que justamente existe un convenio arbitral cuando las partes, por actos o por manifestación expresa, así lo establezcan. ¿Sí? Entonces vamos a tener que los contratos van a surtir o van a tener dos efectos respecto a su eficacia, la directa y la refleja. ¿Ya? La directa está destinada a los efectos producidos en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficacia directa de los contratos va a estar relacionada, pues, quienes han suscrito el contrato, quienes van a ser afectados con este contrato por justamente ser parte suscribientes de este contrato, parte de relación contractual. Y la eficacia refleja ya es la punibilidad en contra de los conflictos a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier controversia que se establezca en esta esfera que yo he construido, ya, blindada por por mi contrato, no puede ser exigida a un tercero. Por ejemplo, tenemos el contrato, como ya me estaba mencionando, Tatiana y yo, y no le puedo exigir de repente a César que cumpla con una obligación de alguna de los dos. ¿Sí? O, por ejemplo, César no puede exigirme a mí cumplir con una obligación con él cuando César no ha suscrito el contrato que hemos suscrito Tatiana y yo, ¿ya? Entonces, la extensión del convenio arbitral se da por la eficacia directa. ¿Por qué? Por el comportamiento que van a tener las partes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un convenio arbitral y estamos hablando de la existencia por escrito de un convenio arbitral, estamos hablando, y nosotros sabemos que de acuerdo a nuestras clases de derecho civil, existe un consentimiento ya tanto expreso como tácito. Yo puedo manifestar mi voluntad de forma expresa o de forma tácita. ¿Ya? De forma tácita, de repente por actos concluyentes o complacientes. ¿Qué quiere decir esto? Porque de repente, no sé, pues estamos ante la existencia de un convenio arbitral, ¿ya? Estamos ante un contrato de comercio, ¿ya? Y yo le digo a César, César, yo te voy a enviar estos lapiceritos por tantos montos. Ah, César me dice, ok, perfecto. Y le digo, César, y César me va a decir, sí, pero quiero que suscribamos un contrato o que por lo menos las controversias que sean derivadas de este arbitraje o las controversias que pudieran derivar ese contrato vayan a ser suscritas o vayan a ser solucionadas en el arbitraje. Yo no le digo nada, yo lo dejo en visto y luego le envío los lapiceros. ¿Ya? Imagínate que luego César me inicie un arbitraje porque de repente no le he enviado los lapiceros completos y yo le voy a decir, oye, ¿dónde está mi manifestación
para renunciar al fuero ordinario y someterme a arbitraje. Y él me va a decir, oye, con tus actos, con tu silencio, con tu manifestación tácita, tú me has dado a entender y tú me has aceptado la existencia de este convenio arbitral. Y yo le digo, ¿dónde? ¿Por qué? Porque yo te dije, oye, dame estos lapiceros, tú me dices ok, y yo te digo, sí, pero eso va a ser solucionado por el arbitraje. Tú no me dices nada, pero me envías los lapiceros. Y yo entiendo que tú, conociendo cuáles eran mis condiciones, aceptaste porque me enviaste los lapiceros. Y en ese sentido, yo entiendo que de acuerdo a lo que me dice el Código Civil, tú has informado o tú has señalado o tú has aceptado esta forma de solución de controversias por tus acciones, manifestación tácita, ¿ya? Pero el hecho de que exista una manifestación tácita lo hace menos contrato, no, simplemente que es un contrato, sí, sin un documento contractual, quizá, pero surten los mismos efectos porque existe una oferta y una aceptación tácita, sí. Lo mismo en esta extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. ¿Existe una manifestación de voluntad expresa por parte de ese tercero no signatario? No. Justamente por eso es no signatario, porque no suscribe el contrato. Pero existen situaciones que a mí me hacen entender que por su sola actividad o presencia parece que sí quiere ser parte de ese contrato, aunque no lo es. Y luego cuando se le exige el cumplimiento de determinadas obligaciones va a decir, no, no quiero que se me incorpore porque la verdad no me conviene y es mejor que no suscribir el contrato. Pero sí voy a derivar los beneficios. Pero sí he participado de forma activa. Pero mi actividad sí ha sido determinante. Entonces, eso es lo importante y justamente sobre esto van los efectos o la eficacia de los efectos de este contrato, que justamente estamos hablando, cuando estamos hablando de extensión de convenio arbitral, estamos hablando de la eficacia directa que van a tener esos contratos, que es destinados a producir efectos destinatarios de los efectos producidos en el contrato, que es sobre quienes va a recaer esta situación que va a generar alguna suerte de inicio de un proceso arbitral, porque estamos hablando de convenio arbitral, no estamos hablando del contrato, estamos hablando del convenio arbitral, ¿ya? Más allá de que las partes hayan dicho no, pero ¿cuál es el monto sobre el cual me puede exigir eso, me puede derivar algún tipo de obligaciones? Eso es un aspecto distinto, ¿ya? Porque nosotros estamos viendo que existe el principio de separabilidad del convenio arbitral, que es que el convenio arbitral puede existir de forma independiente, más allá sí existe o no una situación que pueda poner en juego la validez o no de un contrato. Justamente sobre eso se basa el principio pro arbitri, que es que las partes van a establecer o el tribunal arbitral va a prevalecer justamente cualquier indicio de manifestación de voluntad de arbitraje como un consentimiento arbitral, independientemente de que eso de forma preliminar. Luego, durante la ejecución misma o durante la tramitación misma del arbitraje, pues se vaya a entender que este proceso o este arbitraje en realidad nunca existió. Es más, me parece, y si no me equivoco, existe una controversia actualmente que está teniendo Perú con un tercero, con una persona, no recuerdo ahorita su nombre, pero justamente establece y señalan que supuestamente, ya, y porque eso todavía está en discusión y ustedes ya lo evaluarán y lo revisarán y cada uno sacará su criterio, pero ¿qué pasó en este caso específico? Em, Esta persona había sido, me parece, había sido expropiada o afectada, no, había sido condenada, ¿ya? A determinados delitos y había sido encarcelada. Salió y de la nada, pues sacó un convenio, un contrato, ya que les estaba reconociendo muchos millones de soles como reparación, suscrito por el procurador público de la supranacional que está en el Mijos, que es una procuraduría especializada de derechos humanos, que supuestamente había suscrito el procurador público. mm, Estableciendo y aceptando ese monto indemnizatorio a favor de esa persona y estableciendo que cualquier controversia relacionada a ellos va a ser resuelta en arbitraje, ¿ya? Y esta controversia tenía determinadas condiciones, tenía una sede arbitral, etcétera, ¿ya?
De lo que tengo entendido, y justamente salió en las noticias, es que el Perú había establecido, bajo las representaciones que tenía, con los abogados que tenía, señaló que, a ver, no es que el procurador público de una supranacional pueda establecer un contrato aceptando o reconociendo algún monto indemnizatorio, y para empezar, supuestamente no eran las firmas de este procurador público, es lo que él alegaba, ¿ya? De buenas a primeras, nosotros diríamos, oye, no procedería si estamos ante esa situación. Pero ¿qué es lo que va a suceder acá? Pues el tribunal arbitral lo que va a ver es en principio de el principio que blinda este convenio arbitral, de separabilidad del convenio arbitral, es que, pues independientemente o no, que puede existir algún vicio o alguna situación que podría generar, no sé, pues alguna suerte de discusión sobre la existencia real o no de este convenio arbitral y de este documento que contiene el convenio arbitral, lo vamos a ver en arbitraje. ¿Sí? Y definitivamente van a haber etapas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un arbitraje y existen cuestionamientos sobre la existencia o no de un convenio arbitral, existen etapas en las cuales muchas veces el tribunal arbitral revisa, oye, efectivamente se puede suscribir un contrato así, estas son las firmas que se tienen. Lo mismo en este caso, cuando estamos hablando de incorporación a partes no signatarias, estamos hablando de la aceptación de someter a controversias estos procesos o este proceso arbitral, independientemente si le va a ser oponible o no a esta parte no signataria los derechos y obligaciones que hayan sido generadas en el contrato, porque esos son aspectos aparte. Son aspectos que tienen que ser suscitados de una forma más profunda, más allá de solo la incorporación. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto Nemo, pero es como cuando los pececitos se escapan de la pecera, llegan al mar y dicen, ¿y ahora qué? Es lo mismo, lo incorporas como parte no signasaria en este arbitraje, ¿y ahora qué? Es cómo le extiendo los derechos y obligaciones que van a ser posibles a una de las partes en este proceso arbitral en el caso específico. Y ahí también hay que hacer una suerte de revisión y análisis sobre cómo es que se tendría que hacer una incorporación o una extensión, o se entendería que esta parte también ha aceptado no solo la incorporación al arbitraje, sino la obligación que hubiera podido ser derivada de esos contratos o lo que se esté solicitando, o el cumplimiento de cualquier tipo de obligación que se esté solicitando en el arbitraje. ¿Sí? Eh, Perfecto. Entonces, la extensión de convenio arbitral a partes no signatarias es eh, la extensión no es la imposición de una obligación más allá del círculo de quienes han contado con someterse a arbitraje. Ya no se está extendiendo una cláusula arbitral a quien no es parte de la misma, sino que se está determinando, más allá de la forma del contrato de quienes lo han firmado, quienes son realmente las partes vinculadas por el convenio arbitral, delimitando así el alcance ratio personal o subjetivo de dicho convenio arbitral. Entonces estamos hablando justamente de la arbitrabilidad o subjetiva, ¿ya? Que es quienes son las personas indicadas e idóneas para eh, para participar en este proceso arbitral, más allá de lo que me dice el documento contractual. Aquí vamos a incorporar las acciones de las partes o de todo este organismo de actividades que han sido generadas, incluyendo las partes que podrían ser partes no signatarias, más allá de lo que me establece el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que con la extensión del convenio arbitral ya no se toma como forma primordial la forma en donde se encuentra plasmado el contrato o el convenio arbitral, sino las actuaciones, por otro lado, sobre las cuales las partes han derivado determinadas actividades o han efectuado determinadas actividades que me dan a entender que más allá de lo que he suscrito, ya, en realidad es otra la versión de los hechos que se cuenta en atención a las actividades que han desarrollado las partes. ¿Ya? Y aquí vamos a tener a una extensión del convenio arbitral, algunas teorías de extensión del convenio arbitral que me parecen interesantes, ¿ya? Estas teorías de extensión del convenio arbitral me parecen curiosas. ¿Por qué? Porque antes incluso de que existiera esta suerte de, mm, o incluso en algunos países en los cuales no se establece ya esta cláusula o este artículo 14, que es el que nosotros tenemos de extensión del convenio arbitral. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que esta extensión del convenio arbitral se ha efectuado no sobre
por ejemplo, la ley modelo uncitral, porque nuestra ley de arbitraje está derivada, ¿ya? O encuentra sus orígenes en la ley modelo uncitral, no se encuentra ahí, pero sí está de cierta forma resguardada en en nuestro caso, en nuestra legislación, en el artículo 14, y me parece, si no me equivoco, en Argentina y en España, ¿ya? Entonces, no hay muchas legislaciones que incorporen este artículo. Y la incorporación, por lo menos en nuestra legislación, ha facilitado mucho los aspectos que ahorita vamos a revisar como teorías de extensión del convenio arbitral. ¿Sí? Entonces tenemos primero la del consentimiento implícito. ¿Qué quiere decir esto? Se basa básicamente en un comportamiento activo y determinante de una parte que pueda que no ha suscrito un contrato de forma específica, ¿ya? Pero que de alguna u otra forma, como les estaba mencionando en su momento, muestra un consentimiento tácito. ¿Ya? Y este consentimiento tácito, pues lo que va a originar es que pues se entienda y se sobreentienda que esta parte no signataria en realidad sí es una parte signataria. No signataria, en realidad esta parte, ¿ya? En realidad es una parte no signataria, lo que generaría que justamente se entienda que pues que va a necesitar pues algún tipo de responsabilidad o se le va a derivar algún tipo de responsabilidad durante la ejecución o dentro de la controversia que pueda existir. ¿Ya? También tenemos el alter ego y el levantamiento del velo societario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de alter ego y por consecuencia el levantamiento del velo societario, estamos hablando usualmente de personas jurídicas. ¿Ya? Usualmente sí, deberíamos estar hablando de personas jurídicas. ¿Por qué? Imaginemos, por acá no tengo ninguna monedita, pero imaginemos que tenemos este POSIT, ¿ya? Imaginemos que tengo este POSIT. Vamos a abrirlo así. Ya. Imaginemos que tengo este POSIT, ¿ya? Imaginemos que tengo este. Entonces, yo por un lado me llamo empresa A, voy a ponerle empresa A, ¿ya? Y por otro lado tengo a la empresa B, ¿ya? La empresa A es una empresa muy sólida, es una empresa con un capital social bastante grande, bastante fuerte, y es una empresa que pues tiene o que encuentra sus activos en diferentes rubros, ¿ya? Por otro lado, tenemos a la empresa B, ¿ya? Esta empresa B, ya no sé si se ve bien, pero sí, está ahí, la empresa B, ¿ya? Por otro lado, tenemos otra empresa B, que es una empresa más pequeñita, ¿ya? Es una empresa que, no sé, pues se encarga de cosas específicas, no sé, imaginemos que se encarga de distribución de materiales de oficina, imaginemos, ¿ya? Entonces se encarga de importar y distribuir estos materiales de oficina. Y de la nada suscribe un contrato, ¿ya? Con una empresa X, ¿ya? Esta empresa X tiene un contrato con la empresa B, ¿ya? Y esta empresa B, imaginemos, le ha pagado o imaginemos que ha recibido un adelanto diciéndole, mira, ¿sabes qué? Para la ejecución de estas cositas, o para traer esta mercancía que tú quieres que te distribuya, imaginemos que es una empresa, no sé, pues, que tiene bastantes tiendas, ¿ya? La empresa B solo se encarga de distribuir, ¿ya? La otra, la empresa X, tiene tiendas sobre las cuales ellos distribuyen al público este tipo de materiales o este tipo de utensilios o este tipo de útiles. Dice, ok, pero tienes que darme un adelanto. Perfecto, el otro dice, ok, te voy a dar el adelanto. Y le doy un adelanto de, no sé, 2 millones de soles, ¿ya? Es un contrato bastante fuerte en el que el contrato es, no sé, pues de 10 millones de soles. Perfecto. ¿Qué sucede? Imagínate que la empresa B incumple. La empresa B dice, oye, mira, ¿sabes qué? No llegó, yo pagué, pero parece que se quedó en aduanas, hubo un tema, se comieron los adelantos que tú me diste, no puedo hacer nada. La empresa X dice, oye, pero tienes que cumplirme. Perfecto, no, no puedo. La empresa X, imaginemos que existe un convenio arbitral, y la empresa X dice, ok, te voy a demandar para que tú cumplas con tus obligaciones, si no te embargo, presento una medida cautelar de embargo. Perfecto, o de retención en todo caso. ¿Qué va a suceder? Va, ve, y resulta que la empresa B está construida con un capital social de 30.000 soles.
cumple con el monto que se tiene específico, con el monto que siquiera quiere liquidar o que quiere que se le devuelva a la empresa X. No, no cumple. Pero si revisamos un poquito más las actuaciones que se han derivado o que se han ejecutado durante todas estas tratativas que han existido entre la empresa B y la empresa X, vemos que en realidad la empresa B ya está constituida, imaginemos, en un 90% por la empresa A y en un 10% por el gerente general o uno de los accionistas de la empresa A. Ok, eso me salta a la vista, pero yo puedo decir, oye, pero existe una autonomía de la personalidad jurídica y solo se supone que deben ir, o solo se me puede exigir hasta donde el patrimonio de B tiene. ¿Por qué? Porque si no estaría transgrediendo este principio. Ok, perfecto. Pero veamos más allá. Ok, veamos, porque me da cierta suspicacia que tú tengas 90% de participación y 10% de participación alguien que tiene participación en la misma empresa. No importa, revisemos, sigamos viendo. Ok, podrías decirme que no correspondería por esta justamente, por este principio de autonomía de la personalidad jurídica. Pero sigamos viendo qué otras actuaciones han existido en esta tratativa. ¿Ya? La empresa B ha realizado actividades, sí, pero imaginemos que la empresa A o el gerente de la empresa A es quien ha tenido las relaciones activas o cualquier tipo de actividad o quien ha tenido el primer acercamiento con la empresa X. Ya, pero eso no determina nada. Ok, pero sigamos viendo. Imaginemos que la empresa A, ¿ya? También, imaginemos que este monto o estos 2 millones de soles no han sido depositados a la empresa B, han sido depositados a las cuentas de la empresa A. Ya, pero no solo eso. Imaginemos que este contrato que ha sido suscrito con la empresa B, ¿ya? En realidad, ¿ya? Ha sido negociado por el gerente de la empresa A. Y se tienen correos, obviamente, no tiene que demostrarse. Y no solo eso, imagínate que estas coordinaciones a la suscripción de este contrato ha sido efectuado o ha sido coordinado por el gerente legal, no de la empresa B, porque de repente es chiquita y no tiene gerente legal, sino por el gerente legal de la empresa A. Básicamente, y por eso lo ponía acá, son dos caras de una misma moneda, o de un mismo papelito en este caso. ¿Por qué? Porque básicamente quien ha ejecutado este contrato es la empresa A. Claro, bajo una distribución de personas jurídicas distinta, establecida por ley, me establecen esto, sí, efectivamente. Pero lo importante aquí es por qué esta empresa tan pequeñita suscribió un contrato o tuvo tanta ligereza para poder suscribir un contrato de tantos millones, teniendo un capital social tan bajo. ¿Y de dónde iba a sacar los recursos para poder ejecutar justamente este capital tan bajo o este monto tan bajo? Independientemente de que X haya tenido que ser diligente y todo lo demás, ¿ya? Pero el punto aquí es cómo vamos a hacer que B cumpla con sus obligaciones si no puede. Si tiene un capital social de 50.000 a 30.000 soles, creo que les dije, ¿no? Sobre un monto que está solicitando que se le devuelva más la indemnización que corresponde por el incumplimiento contractual de más de 2 millones de soles. Y eso es lo que se le llama las shell companies. Las shell companies son eh, empresas creadas o empresas cascarón, ¿ya? Creadas para evadir determinadas obligaciones por parte de algunas empresas. ¿Por qué? Porque su capital o la forma en la que se les puede exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones es muy limitada. Como por ejemplo este capital social de 20.000 soles, 50.000 soles que le estamos poniendo, que puede ser más o puede ser menos en proporción a los montos sobre los cuales las partes se puedan endeudar. Entonces, ¿y esto qué me va a permitir a mí? ¿Ya? Una vez que yo entiendo que B y A son un alter ego, que son dos caras de una misma moneda, voy a levantar el velo societario de B, que es decir, voy a transgredir ese principio de autonomía de la personalidad jurídica y cuando levante ese velo societario, voy a ver que detrás de esa máscara está A. Y en todo momento estuvo a efectos de cumplir y ejecutar el contrato. Y es ahí donde se levanta y se incorpora una parte no signataria por la teoría del alter ego y el levantamiento del velo societario a una parte en estas situaciones específicas. Y vamos a ver un caso más adelante sobre justamente el levantamiento del velo societario a una de las empresas o a una empresa que en realidad no eran una, sino eran cinco las que estaban ejecutando ese contrato. ¿Ya?
Entonces, ¿eso es importante? Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque me permite a mí entender y llegar a cuál es el punto medular sobre el cual se han originado las controversias y quién realmente tiene el interés de que se haya creado este acto, ¿ya? O este negocio jurídico, estamos poniéndonos un poquito más doctrinarios, y finalmente, ¿ya? ¿Quién es el interesado en el cumplimiento o quizá no cumplimiento de ese contrato? Y sobre eso, pues el tribunal arbitral deberá evaluar si es que, a ver, se le incorporó, existió de verdad un incumplimiento de obligaciones y eso es un tema más de fondo. Ahorita estamos hablando de un aspecto procesal, ¿ya? Después tenemos la doctrina del grupo de sociedades y de eso también tenemos un, un- un caso, ¿ya? Y este grupo de sociedades es cuando estamos hablando, por ejemplo, de holdings, ¿ya? Que de repente ni siquiera son filiales, son simplemente empresas distintas, ¿ya? Que quizá tienen un punto único en común, que de repente van a tener una empresa originaria, por así decirlo. Entonces, esta doctrina del grupo de sociedades me va a permitir a mí extender el convenio arbitral a entidades de un mismo grupo económico, ¿ya? Que aunque no firmaron el acuerdo, tuvieron una participación funcional y activa en la negociación, celebración y ejecución del contrato, que contiene la cláusula arbitral, demostrando su intención común de que las partes puedan vincularse al arbitraje, ¿ya? Básicamente eso está relacionado con la idea de una realidad económica única del grupo, ¿ya? Entonces, y esto vamos a ver cuál ha sido el origen de esta teoría del grupo de sociedades que justamente se dio con el caso de Dow Chemical. Vamos a hablar un segundito, ¿ya? Luego tenemos la incorporación por referencia, y hay un tema, ¿no? Incorporación por referencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? O cuándo se puede extender el convenio arbitral bajo esta teoría, ¿ya? Es que cuando una cláusula arbitral contenida en un documento es incorporada a un contrato principal mediante una referencia clara y explícita a este contrato. Las partes del contrato principal se van a incorporar, se van a considerar vinculadas con la cláusula arbitral al aceptar la referencia, por ejemplo, respecto a este contrato. Imaginemos, ya, y esto es un tema que Hanotu también ha desarrollado sobre la incorporación por referencia, y es que imaginemos que tenemos este contrato, ya, voy a ponerle así C de contrato y le vamos a poner contrato uno. Eh, contrato uno, ¿ya? Este es contrato uno, ¿ya? Y aquí vamos a ponerle el 2, contrato 2, ¿ya? Imagínense que nosotros vamos a tener ese contrato uno suscrito, imagínense con César, te estoy utilizando a ti, no estoy utilizando tu nombre porque estás aquí dentro de las primeras vistas de las personas que están participando. Entonces, imaginemos que yo he suscrito un contrato con César, ¿ya? Este contrato suscrito con César em, tiene una cláusula arbitral. Ya imaginemos que así tiene una cláusula arbitral. Ya, y este contrato suscrito con César es para... mm, ¿qué podría ser? La distribución de peluches, ¿ya? Ositos de peluches, ¿ya? E imaginemos que a raíz de este contrato, ¿ya? Porque yo soy quien le va a distribuir y entregar estos peluches a César, yo suscribo un contrato con Tatiana. ¿Ya? Y este contrato con Tatiana es un contrato que ha generado o que yo suscribo. ¿Por qué? Porque Tatiana de repente tiene, em, no sé, el algodoncito o el relleno que me hace a mí tan famosa para que yo pueda suscribir este contrato con César. ¿Ya? Contrato uno, contrato 2. ¿Ya? Entonces tenemos este contrato 2 que yo he suscrito con Tatiana y de la nada surgen controversias. ¿Ya? Pero en este contrato 2 yo he puesto que he suscrito ese contrato con Tatiana a raíz de la suscripción de este contrato uno que he suscrito con César, en el cual ella tiene conocimiento, o del cual ella tiene conocimiento, y ella sabe que en este contrato uno hay una cláusula arbitral. Y yo le estoy diciendo que esta suscripción o este contrato tiene relación con este contrato principal. Esa es incorporación por referencia.
Cuando yo hago referencia a un contrato que tiene un contrato principal, que yo soy consciente y que tengo y que soy, y en eso va el principio de buena fe, ya bajo la buena fe, yo tengo conocimiento de que existe un convenio arbitral con esa otra parte y que yo voy a estar relacionada y sometida a esta situación que pueda generar y devenir cualquier tipo de controversia que pueda caer como una especie de efecto dominó en un contrato inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, imaginémonos que Tatiana no me entrega el relleno a tiempo y yo incumplo con César. César inicia un arbitraje contra mí y yo incorporo a Tatiana. Y digo que se incorpore Tatiana como demandada. ¿Por qué? Porque ella tiene la responsabilidad en este caso. En este caso yo no voy a repetir. De repente, si yo advierto los suficientes elementos a efectos de que pueda hacer una incorporación por referencia, yo únicamente voy a decir que incorporen a Tatiana a efectos de que ella también se haga responsable sobre este incumplimiento contractual sobre el cual se me está imputando. ¿Sí? Y ahora tenemos el estoppel o actos propios, que básicamente es lo que les había adelantado en su momento, que es no puedo borrar con una mano lo que hice con la otra. Yo no puedo aceptar el botín y no la carga. Yo no puedo aceptar, por ejemplo, no sé, el celular sin la responsabilidad de tener que cargarlo. O sea, yo no puedo decir, oye, el celular no funciona, pero lo has cargado, no, pero yo solo quiero que no funcione. No, espérate. Este tema va con todo. Quiere decir que si yo acepto de repente hacer actividades que parezcan que soy una parte interesada y no signataria dentro de esta actividad o este vínculo contractual, pues también voy a tener que aceptar las consecuencias que pueden ser derivadas del cumplimiento o incumplimiento que se puede estar sometiendo a arbitraje. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, esto no, ya. ¿Qué implica el artículo 14 del decreto legislativo 1071? Implica que hace que el convenio arbitral alcance a aquellos que no lo han suscrito y relatividad al convenio arbitral bajo un enfoque de mera declaración. ¿Sí? Entonces, me permite a mí ampliar un poquito más este espectro. ¿Y qué pasa si no tuviésemos este artículo 14 del decreto legislativo 1071? Pues tenemos las teorías. Porque esta extensión de convenio arbitral se puede aplicar o se ha aplicado incluso en ciertas legislaciones que para empezar ni siquiera existían o cuando ni siquiera existió la extensión del convenio arbitral per se como una regulación específica bajo, por ejemplo, el artículo 14, por ejemplo, inició con el caso del Dow Chemical. Sí, y este caso es tan importante porque marcó el hito sobre el cual luego se derivaron un montón de teorías, como es la que hemos visto. Hay muchas más, hay, por ejemplo, la teoría del velo invertido, el levantamiento del velo societario invertido, etcétera, etcétera, pero básicamente todas derivan del consentimiento, ¿sí? ¿Qué actos has generado tú, o has efectuado tú, o has desprendido tú, para hacerme a mí entender que tú tienes algún tipo de actividad importante y necesaria dentro de dentro de este negocio jurídico? ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito del caso de Dow Chemical contra Saint-Gobain, en el caso arbitral CCI 4131, que es un laudo arbitral de 1982. ¿Ya? ¿Qué pasó? Teníamos a Dow Chemical y Saint-Gobain que habían suscrito un contrato. ¿Ya? Perfecto. Dow Chemical, si no me equivoco, Venezuela suscribió este contrato con Isobel Saint-Gobain. ¿Ya? Hubo un incumplimiento contractual, ¿ya? Y este incumplimiento contractual lo inició Dow Chemical Company Estados Unidos y Dow Chemical Company Francia, ¿ya? Que para todos los efectos Francia era una filial y Dow Chemical Company Estados Unidos era la matriz, ¿ya? ¿Y qué pasó? Saint-Gobain dijo, oye, de todas estas personas o sea, de estas personas que me están demandando, ¿ya? Porque básicamente inició la demanda, me parece que Estados Unidos y Francia, ellos dos no tienen jurisdicción, no tienen arbitrabilidad subjetiva, que es de lo que estábamos hablando hace un momentito. Entonces, no tienen por qué iniciarme este arbitraje porque para empezar ellos no tienen arbitrariedad subjetiva porque ellos no han suscrito el contrato. Porque con quien yo he suscrito el contrato es con Don Chemical Venezuela. Pero ustedes me dirán, pero María Fernanda, nosotros estamos hablando y hemos dicho que en algunos casos sí se puede extender el convenio arbitral, sí, pero ¿cuándo? Y aquí justamente es cuando el tribunal arbitral revisó cuándo es que se puede extender el convenio arbitral a una parte no signataria cuando estamos hablando de grupos de sociedades. ¿Qué dijo el tribunal arbitral? Advirtió que, por ejemplo, Dow Chemical Company Estados Unidos
ejercía el control societario absoluto sobre las demás sociedades, ¿ya? Independientemente de que tenga autonomía de la personalidad jurídica, ¿ya? Había participado efectiva e individualmente en su celebración, cumplimiento y extinción. Y segundo, la cláusula por la que las partes podían realizar cualquier sociedad controlada o por la entrega, ella, la cláusula por la que las entregas podrían realizarlas cualquier sociedad controlada o propiedad de Dow Chemical Company. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían suscrito en ese contrato eh, entre Dow Chemical Venezuela y, e Isover Saint-Gobain, habían establecido que las mercaderías que habían establecido, que habían pactado, podía ser entregada a cualquier sucursal o cualquier filial que se tuviera en Isover con Dow Chemical Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó acá? Dow Chemical Estados Unidos era el eje central de la relación contractual. ¿Ya? Entonces, esto era importante porque para establecer que en realidad estas partes sí tenían algún tipo de interés legítimo y sí habían sido partes reales dentro de esta actividad económica. Incluso me parece, y si no mal recuerdo, que justamente los pagos que se realizaban a cuentas de Dow Chemical Estados Unidos. Y ahí es donde se estableció que sí podían ellos ser parte de este arbitraje. Por otro lado, ya tenemos el caso de TSG, ¿ya? TSG, Perú y Harinas Especiales habían suscrito un contrato para la ejecución de harina de pollo, me parece, ¿ya? ¿Qué pasó? Suscribieron este contrato, luego Harinas Especiales se convirtió en Chicama, ¿ya? Y, ¿qué pasó en este caso específico? Es que Harinas Especiales tenía como o había establecido, por ejemplo, su campo de acción dentro de un terreno que era de Caleta Dorada, que es otra empresa, ¿ya? ¿Y ellos habían aceptado esto? Sí, perfecto, ¿ya? ¿Qué pasó? Luego, Harinas Especiales se lo vendió a Chicama, esto nunca fue notificado a TCG, pero eso no es parte relevante dentro de esta historia en la que vamos a revisar la extensión de convenio arbitral, ¿ya? Pero ¿qué pasó aquí? TSG no solo demandó harinas especiales cuando hubo un incumplimiento contractual, sino que demandó harinas especiales a Chicama, Caleta Dorada, Libertad Procesadora del Campo y Catamarán. ¿Ya? A estas cinco empresas las demandó exigiendo el cumplimiento del contrato. ¿Qué pasó? ¿Ya? Las demás, las que no habían suscrito el contrato, dijeron, a ver, un momentito, nosotros no hemos suscrito ningún contrato porque a mí me estás exigiendo una obligación. Lo mismo que les decía, imagínense que Tatiana y yo tenemos un contrato y le exijo a César que cumpla con las obligaciones que se tiene por mi incumplimiento. No tiene mucho sentido. Pero en este caso sí. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en este caso, Harinas Especiales le reenvió o, bueno, le trasladó este contrato o el dominio de esta empresa a Chicama con la intención de, porque justamente eso se vio, de evadir determinadas acciones y responsabilidades que tenía Harinas Especiales con TSG y con quizá otras empresas. ¿Ya? Y esto que generó que TCG no pudiese o no tuviese una persona específica sobre la cual exigirle el cumplimiento de obligaciones, ¿ya? Porque para empezar no se lo comunicó. Y segundo, que estas actividades estaban siendo desarrolladas en áreas de Caleta Dorada, tenían alguna implicancia o relación comercial o económica con alguna de estas empresas y ellas sí tenían una participación activa y constante en este tipo en este contrato específico, pero no había sido plasmada en el contrato. Entonces, ¿qué dijo el tribunal arbitral en este caso? Dijo que los actos fraudulentos podían ser utilizados o revisados a efectos de evaluar la extensión de convenio arbitral, que como se llaman, no actos fraudulentos de acuerdo a lo que establece el Código Penal, sino fraude civil, que es utilizar una norma para evadir otra, ¿ya? Levantó el velo societario, ¿ya? Entendió que pues era un alter ego, que Harinas Especiales y Chicama básicamente era pues la otra cara de Caleta Dorada, Libertad Procesadora del Campo, ¿ya? Y dijo que existe o advirtió la existencia de vinculación entre las empresas demandadas
y una voluntad fraudulenta de estas, se tiene que entender que la empresa signataria del convenio arbitral y las demás empresas involucradas son una sola y misma parte. Y quiere decir esto que todas estaban básicamente, o básicamente todas estaban detrás de esta cara que había suscrito el contrato de forma inicial con TSG, pero pues finalmente cuando se quiso exigir el cumplimiento de obligaciones, todas se retiraron señalando que no correspondía a su incorporación o no correspondía la exigencia del cumplimiento de obligaciones a estas partes porque no habían suscrito el contrato, ¿no? Pero justamente aquí lo importante fue que se revisó que se hubiese cumplido con esos supuestos a efectos de poder entender que sí existió realmente una participación como parte de estas empresas que no habían suscrito el contrato. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Bueno, si estuviesen algunas preguntas, pues yo encantada de poder absolverlas. Y si no, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Bueno, como le venía diciendo, muchas gracias por su disertación y absolución de repente algunas interrogantes planteadas durante la sesión. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y si no, ya estaremos dando por finalizado. Bien, doctora, entonces de esta manera damos por finalizada nuestra segunda sesión de actividades académicas del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, por la cual, como le venía diciendo, ¿no? Le reiteramos el agradecimiento por estar ahora mismo dándonos esta majestuosa ponencia. Bueno, voy a dejar de grabar ahora mismo.